Bueno, espero que se encuentren todos muy bien, cuidando y cuidándose. He preparado este video porque la próxima tarea tiene que ver con crear una máquina virtual con CentOS, SUSE o Red Hat. En esa máquina virtual que creen, van valga la redundancia, a crear todos los scripts que van a formar parte del proyecto. Supongo que el profe de proyecto ya estaba hablando con ustedes y que saben que estamos trabajando con la letra para que sea una letra acorde a las circunstancias que hoy vivimos. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Así que esta tarea tiene que ver con el proyecto, ¿sí? Como les decía, van a tener que crear una máquina virtual con alguna de las distribuciones que les mencioné y allí mismo van a crear un shell script de administración de usuarios. Igual esto yo después lo voy a mandar se los voy a mandar por escrito, por mail y por Edmodo, así tienen las dos vías. Este es el material que también le mandé por Edmodo. Aquí, por ejemplo, dice que podemos distinguir entre dos tipos de usuarios, pero implícito también está un tercer usuario, que es el más importante, que es el usuario administrador. El usuario administrador o el usuario root. Ese usuario es el primero que se crea cuando instalan el sistema operativo. Ustedes van a ver que cuando creen la máquina virtual, en un momento de la instalación les va a pedir que creen el usuario y también una contraseña. Bueno, ese usuario va a ser el administrador del sistema. ¿Quiere decir que es el único, que va a ser el único que tenga el sistema? No. En principio es solo ese que se crea cuando ustedes instalan el sistema operativo. Después tenemos acá a los usuarios comunes, a los que tienen pocos privilegios, quiere decir que tienen algunos permisos, que tienen de lectura y de escritura, ¿sí? Después los usuarios del sistema, o también se les dice usuarios de no inicio de sesión, que también son creados en el momento de la instalación, que estos pueden ser los daemon o demonios, así como lo escuchan. Demonios son procesos que se ejecutan en segundo plano, o servicios que también son ejecutados en segundo plano, que se cargan cuando ustedes inician, cuando el sistema operativo se inicia. Si ustedes hacen cat espacio barra etc passwd, que ahora vamos a ver lo que es, allí van a ver un montón de usuarios que van a decir, pero estos usuarios yo no los creé. Y no, los creó el propio sistema operativo durante la instalación. Por ejemplo, el servidor web. Por ejemplo, cron, que es un administrador de tareas que vamos a ver más adelante, que es SSH, ¿sí? Esos son usuarios del sistema o de no inicio de sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen un login. ¿Tá? Como dice ahí, cuando se crea un usuario, también se crea un grupo con el nombre del usuario.
esto es más o menos lo que venía diciendo. El usuario root, que es el administrador del sistema, va a tener un ID 0. Cada usuario tiene un ID. Ustedes van a ver que la línea de cuando se crea el usuario tiene varios campos, que ahora vamos a ver cuáles son esos campos. Uno de esos campos es el ID del usuario, ¿tá? El otro es el ID del grupo principal, ¿sí? Un usuario puede pertenecer a varios grupos, ¿tá? El ID se puede repetir si yo se lo pido. Por ejemplo, acá estamos diciendo que el usuario root tiene ID 0. Si yo quiero agregar otro usuario root a mi sistema, cuando creo el usuario le digo que ese usuario tenga ID 0, entonces automáticamente ese usuario también pasa a ser usuario administrador. Bien, estos son los archivos de configuración de los usuarios en Linux. etc password, password es un archivo, shadow es un archivo, group es un archivo y gs_shadow también es un archivo. En passwd se encuentra toda la información del usuario: el nombre del usuario, qué ID tiene su usuario, a qué grupo o grupos pertenece, cuál es su directorio de trabajo, o sea, el home. También puede tener cuándo expira su contraseña. Eso depende de cómo lo creemos al usuario. En uno de los campos ustedes van a encontrar que hay una X, que eso significa que la contraseña no está allí. Antes la contraseña estaba dentro de ese archivo, pero después por un tema de seguridad pasó a estar en el archivo shadow, que allí está hasheada la contraseña. Después vamos a ver qué es eso. Bien, acá tenemos user_add, es el comando para crear usuarios. ¿Es el único que hay? No, no es el único que hay. También van a encontrar se me borró add user, que tienen una diferencia, pero los dos crean usuarios. Van a encontrar por ahí otro comando. El que más se usa es el user_add. ¿Por qué diferentes comandos para crear usuarios? Porque a veces en alguna distribución puede pasar que algún comando no funcione. Entonces está bueno, no me funciona este, voy a probar con este otro. Por eso es bueno conocer los diferentes comandos. La ventaja que tiene, ventaja entre comillas, add user, es que me va pidiendo los datos a medida que cuando yo lo creo me pide el teléfono, el nombre, el apellido, etcétera. Con user_add ustedes tienen que usar determinados parámetros para ir completando todos esos datos. Bien, si ustedes ejecutan cat espacio etc passwd cat, porque recordemos que esto es un archivo, le van a aparecer líneas así. El primer campo, el nombre del usuario, ¿sí? El segundo campo, lo que les decía anteriormente, pertenece a la contraseña. En este caso significa que la contraseña no está aquí. En sí es obsoleto. En algunas distribuciones más modernas este campo ya no está. El ID del usuario, el ID del grupo, van a ver algo como UID y GUID, ¿sí? Bien, el directorio, el home, el nombre del, como verán, cuando les decía hoy que cuando ustedes crean un usuario también se crea
hoy les decía del grupo, pero también pueden crear un usuario, el directorio del usuario con el nombre del usuario. En este caso, por eso cuando ustedes entran al servidor de la UTU, cuando ustedes entraban al servidor de la UTU, era home / y de repente la primera letra del nombre y el apellido. Y este es el intérprete de comandos, ¿sí? La shell. ¿Es necesario poner todo esto? No, no es necesario. Yo puedo poner user espacio el nombre del usuario. Pero ¿qué pasa? Acá me lo crea con la contraseña bloqueada. Entonces, si ese usuario se quiere loguear, no va a poder loguearse. Entonces, yo administrador voy a tener que desbloquear su contraseña. Ahora después van a ver cómo. Entonces, conviene ya crear el usuario con su directorio de trabajo, ¿sí? Bien, acá les muestro, si ustedes hacen cat etc group, cómo sería, ¿sí? La salida de ese comando en Shadow. Esto tiene que ver con cuántos días faltan para que expire su contraseña. Se puede poner el mes, el día en que expira, si se le va a avisar al usuario que, por ejemplo, su contraseña expira dentro de 7 días, etcétera. Eso, con la información que tienen en este material y con ejemplos, lo van a comprender más fácilmente. Bien, bueno, acá básicamente lo que les explicaba recién. Lo mismo con cada archivo, ¿sí? Acá tienen desglosado cada campo y lo que es cada uno. En el material van a ver que tienen comandos, las opciones que pueden utilizar con cada comando, opciones o parámetros, como les guste más, y diferentes ejemplos. Y como les decía hace un rato, así como tienen diferentes formas de crear un usuario, también hay diferentes formas de crear un grupo, ¿sí? Ustedes pueden usar cualquiera de ellas. Como les decía, en este material hay ejemplo para cada uno de ellos. Es un material que tiene información de un libro de administrador Linux, que si mal no recuerdo lo puse al final, y además también de un material de Facultad de Ingeniería que está muy bien explicadito. Entonces, basado en esos dos, ya hace un tiempo, este material no lo tengo armado de ahora, armé esto para que les quede tipo manual y puedan consultarlo ustedes cuando lo necesiten. Bien, esto lo pueden leer ustedes, las opciones del comando user. Bien, acá yo le estoy asignando, si utilizo por ejemplo user menos -u, ¿no? O menos u, como quieran decir, y yo voy a crear un usuario root. Yo aquí podría poner, o sea, user espacio -u 0. Le estoy diciendo que la ID de ese usuario va a ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese usuario va a ser root. Hay un ID para cada usuario, ¿sí? Pero yo puedo pedirle que ese ID se repita, ¿tá? Entonces, como el 0 pertenece al usuario root, pero yo necesito crear otro usuario administrador o otro usuario root, pongo el O, ¿tá? Y le estoy diciendo que me permita duplicar ese ID, ¿sí? La opción -d para que cree el directorio del usuario, ¿tá? La opción -m, o sea, ustedes pueden usar en una misma línea, todas las opciones que necesiten, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría usar aquí -d y también -m, ¿sí? Igual, como verán, -d crea el directorio, ¿sí? Crea el directorio de trabajo del usuario. Este también lo crea, ¿tá? Si no existe, y si existe le
da los permisos. Acá con este, si yo uso el "-d" solo, es sin permisos. Acá ya le pone los permisos por defecto, ¿verdad? Los de lectura y escritura y nada más. Bien, esto me permite asignarle un grupo principal, el "-g", al usuario. Después para crear grupos secundarios, bueno, esto el "-s" para indicarle cuál va a ser su shell. Entonces podría poner "-s". Igual ustedes ahora van a ver que hay un ejemplo para cada uno. Acá, por ejemplo, utilizamos el comando para crear el usuario, y debajo otra forma de crear el usuario. Acá, por ejemplo, estoy creando el usuario Toto. Vieron que al final siempre va el nombre del usuario, porque si no le va a dar error. Utilizo el "-m", espacio, "-d". Yo aquí podría usar todas las opciones que quiera. El directorio, por ejemplo, acá no es home, sino que es temp. Le estoy diciendo que su contraseña expira el 11 de noviembre del 2017. Y bueno, como les decía al final, el nombre del usuario. Acá le estoy asignando un grupo secundario a Lucía. Y bueno, como dice ahí, después si yo quiero verificar si efectivamente agrego ese usuario, utilizo el comando tail. ¿Por qué el comando tail? Recuerden que me muestra las últimas líneas de un archivo. Entonces, para no ver, porque a veces hay un montón de usuarios en passwd, utilizo tail y las últimas 2 líneas o la última línea para poder ver. Bien. Esto para no hacerlo muy largo el video, no voy a entrar en detalle. Son diferentes comandos para modificar, para eliminar el usuario, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, sinceramente se extraña mucho la pizarra. Esta metodología nunca va a suplantar las clases presenciales, pero bueno, es una forma de mantenernos más o menos al día. Userdel para eliminar usuarios. En este caso estoy eliminando el usuario Ana, pero ¿qué sucede? No estoy eliminando su directorio de trabajo. Por ejemplo, Ana está en el seguro de paro. No voy a eliminar su directorio de trabajo, porque seguramente se va a reintegrar a su trabajo y yo no tengo por qué borrar. Pero suponiendo que despedimos y no vamos a volver a tomar a Ana, entonces ya elimino todo su directorio de trabajo. ¿Qué hago? Pongo userdel -r, el nombre del usuario, y también elimino su directorio personal o directorio de trabajo. Bien. Una vez que creamos el usuario con su directorio, etcétera, le asignamos contraseña a su usuario. El comando para asignar contraseñas es el passwd, ¿sí? Allí tengo que le asigno contraseña al usuario Toto con la opción -d. Quiere decir que el usuario no tiene contraseña, como vieron allí. Y acá las diferentes opciones. Vieron que cuando veíamos el comando userat, nosotros en esa misma línea podríamos poner cuándo expira su contraseña, si le queremos avisar. Pero también lo podemos hacer con el comando passwd, con estas opciones que ustedes tienen acá. O sea, pueden hacer eso cuando usan el comando useradd con sus diferentes opciones, o lo pueden hacer cuando le cambian la contraseña, ¿sí? Vieron que aquí tienen diferentes opciones. Bien, bueno, acá si yo quiero ver los atributos de la contraseña, los atributos de la contraseña tienen que ver con eso que les he explicado, cuando expira. Si yo quiero, por ejemplo, que cuando el usuario se loguee cambie la contraseña, también lo puedo hacer con el comando passwd y también con este change o change, como quieran llamarlo.
Bien, rápidamente, así no se me va muy largo el video. Vamos a tener grupos. Nosotros podemos tener grupos de usuarios, de diferentes usuarios, grupos de usuarios comunes, y también puede haber grupos de administradores, que eso facilitaría el trabajo del administrador. Yo puedo ser el administrador general y a su vez, en cualquier empresa hay varios administradores en diferentes turnos. Entonces puedo crear grupos de administradores, donde esos administradores tienen diferentes permisos. Generalmente tienen todos los permisos. Yo puedo crear un usuario que sea el administrador de un grupo, no del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer que un usuario de un grupo tenga los permisos para eliminar a un usuario de ese grupo o agregar un usuario a ese grupo. Eso le facilita el trabajo a los administradores. ¿Se entiende? Esto igual a medida que lo vayan probando lo van a poder ir viendo. También le podemos dar permisos, ¿sí?, a un grupo de usuarios, diferentes permisos. Yo puedo hacer que un usuario tenga solo permisos de lectura sobre determinado grupo, ¿sí? Y eso es, seguramente lo vieron el año pasado, con el comando chown, ¿sí? Si no lo vieron, me avisan que les mando el material. Capaz que con esto les adjunto material de permisos para aquel que no lo haya visto muy profundamente, ya que lo preparé para segundo, se los puedo agregar. Después tienen los diferentes comandos, así de la misma forma que tienen UserAdd, UserDel, UserMod. Bueno, acá es muy intuitivo: GroupAdd, GroupMod, GroupDel, los archivos involucrados, las diferentes opciones que tienen, ¿sí? Acá les explico el comando UserMod, que lo agregué después, y con diferentes ejemplos. Van a ver que en este material hay material sobre cron, ya les queda para cuando lo veamos. Espero que cuando tengamos que verlo ya estemos con las clases iniciadas. Acá tenemos el comando gpassword, que me permite agregar o eliminar un usuario de un grupo, ¿sí? Este comando también, y acá les pongo algunos ejemplos, me permite lo que les explicaba hoy: nombrar, por ejemplo, un usuario administrador. Si yo pongo gpassword -a espacio el nombre del usuario, ¿sí?, y el grupo, ahí estoy diciendo que ese usuario va a ser administrador de ese grupo. Después, haciendo el shell script, se van a dar cuenta cómo funciona. Bueno, después acá les pongo diferentes ejemplos, también con el comando pwd. Esto es un pequeño script de validación de usuario administrador, que lo hizo hace un montón de tiempo un alumno, y como está bastante completo, lo agregué acá para que ustedes lo utilicen cuando lo necesiten, o pueden crear su propia validación del usuario administrador. Bien, y creo que ya después acá viene cron, acá la explicación del shell script, y lo dejamos por acá.